Hola de nuevo. Bueno, como os dije en el último vídeo, no vamos a estar siempre deduciendo la fórmula de las derivadas, ¿vale? Sería demasiado costoso. Entonces lo que vamos a hacer es aprendernos las fórmulas de las derivadas fundamentales para poder derivar con cierta soltura, ¿vale? Entonces yo os voy a dejar esta fotocopia que tenéis aquí a la derecha, donde tenemos la tabla de todas las fórmulas de derivadas o casi todas, ¿vale? Ahora especificaré si falta alguna. Muy bien, y os voy a enseñar cómo utilizarlas, ¿vale? Porque vamos a distinguir entre las funciones elementales, que van a ser las que están en el cuadrado rojo. Son las primeras que vamos a aprender. Pero también vamos a tener en cuenta las operaciones con funciones, cuál va a ser la derivada de la suma, del producto y del cociente de funciones. Y por último, vamos a aprender las fórmulas de las funciones compuestas, de la composición de funciones, para lo cual utilizaremos la regla de la cadena. Y todo esto es lo que vamos a aprender en el siguiente vídeo. Muy bien, pues vamos a empezar con la derivada de una función constante, f de x igual a k, ¿vale? Una función constante es una función que sabéis que se representa mediante una recta horizontal. Esta sería f de x igual a k. Como hemos visto que la derivada en cualquier punto, un punto cualquiera x, su derivada es la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto, pues está claro que aquí la tangente es la propia recta, porque la tangente de una recta pues es ella misma. ¿Y cuál va a ser la pendiente en este caso? Pues la pendiente va a ser 0. Por lo tanto, es bastante obvio que si una función es constante, su derivada va a ser 0, que es la pendiente de la propia recta. Por ejemplo, si tengo que f de x es igual a 4, su derivada es el 0. Y ya está. Bueno, pues vamos también a ver cuál es la derivada de la función identidad, f de x igual a x, que como veis aquí, pues es la recta igual a x, que pasa por el 1, 1, por el 2, 2, por el 0, 0. Muy bien, pues como hemos visto, la función derivada es aquella para que para cada valor de x lo que me da es la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Bueno, pues la tangente de una recta, como hemos visto, es la propia recta. ¿Y cuál va a ser la pendiente de esta recta? Pues como este ángulo es de 45 grados, la tangente, que es la pendiente, valdría 1, o simplemente la pendiente, que sería la variación en el eje y partido por la variación en el eje x, es 1 partido por 1, que es 1. La pendiente de esta recta ya sabéis que es 1. Así que si la función es f de x igual a x, pues su derivada valdrá 1, ¿vale? O sea que la derivada de f de x igual a x, como hemos visto, vale 1. Estas son las dos más sencillas. Y ahora vamos a ver un poco cuál es la derivada de las operaciones con funciones, antes de seguir con el resto de fórmulas. Esas que dijimos que estaban en el recuadro amarillo. Bueno, vamos a ver cuál es la derivada del producto por un escalar de una función. Es decir, si una función es f de x más un número k, ¿vale? Este número k va a pertenecer a R, es cualquier número real, ¿vale? K pertenece a R, ¿cuál va a ser su derivada? Bueno, pues lo voy a demostrar mediante la fórmula. No voy a demostrar todas, pero algunas de estas dos fórmulas sí que las voy a demostrar. Porque la derivada del producto por un escalar, f', sería k por la derivada de g'. Es decir, se deriva la función y el escalar permanece constante, ¿vale? Vamos a demostrarlo y luego vamos a ver un ejemplo. Bien, como hemos dicho, la derivada siempre es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Solo que en este caso f de x es un cierto k por g de x. Así que ahora tendríamos que esto es, vamos a ponerlo en azul, el límite
cuando h tiende a 0, ¿quién va a ser f de x más h? Pues k por g de x más h menos, ¿quién va a ser f de x? Pues k por g de x y todo ello partido por h. Y esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, puedo sacar factor común k de g de x más h menos g de x partido por h, que esto es lo mismo que k por g' de x, que era lo que queríamos ver, ¿vale? Así que eran demostrando, queda entonces demostrada la fórmula. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo para ver cómo se aplica realmente, ¿vale? Bueno, si yo tengo ahora esta función, por ejemplo, f de x es igual a 3 por x, entonces su derivada va a ser 3 por la derivada de x, que sería la función que multiplica acá, ¿vale? ¿Y cómo hemos visto antes que era la derivada de x? Pues la derivada de x era 1, por lo tanto sería 3 por 1, que esto es 3, ¿de acuerdo? Así que ya tenemos que la derivada de cualquier número multiplicado por x, pues es ese mismo número. Bueno, y vamos a ver ahora la derivada de la suma de funciones, ¿vale? Es decir, si yo tengo que f de x es igual a g de x más h de x, entonces vamos a demostrar que su derivada es la suma de las derivadas de estas dos funciones, es decir, g' de x más h' de x. Y esta fórmula también la vamos a demostrar, ¿vale? Vamos a recordar ahora que f de x es g de x más h de x. Y va a ser una demostración pues muy similar a la anterior. Sabemos que la definición de derivada es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. ¿Quién va a ser f de x más h? Pues el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h de x más h menos g de x menos h de x, todo esto partido por h. Y yo esto lo puedo separar como la suma de dos límites. El límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x partido por h más el límite cuando h tiende a 0 de h de x más h menos h de x partido por h, que esto es lo mismo que g' de x más h' de x. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo, porque esto ya nos va a permitir hacer otro tipo de derivadas, ¿vale? Supongamos ahora que f de x fuera igual a 2x más 3. Tenemos una suma. Entonces, la derivada de x va a ser la derivada del primero, de 2x, más la derivada de 3. Muy bien. ¿Cuál habíamos visto antes que era la derivada de 2x? Pues como es un escalar por una función, la derivada de 2x hemos visto que era 2. ¿Vale? ¿Y cuál sería la derivada de 3? Pues 3, como es una función constante, hemos visto que su derivada es 0. Así que en este caso la derivada va a ser 2. Bueno, vamos a seguir con otras operaciones con funciones, ¿vale? Pero en este caso ya no las voy a demostrar, porque son demostraciones un poco repetitivas. Bien, si tengo que f de x es igual a g de x por h de x, el producto, entonces su derivada va a ser, no sé si me va a caber aquí, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿vale? Voy a colocar un poco mejor esto para que me quepa bien aquí y ya está. Vamos a poner un poquito más ajustadito y listo. Suena un poco a trabalenguas, pero enseguida le vais a coger el truco, ¿vale? Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del
segundo, ¿vale? Todo esto lo tenéis en las fotocopias. Y vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis, con lo que ya sabemos derivar. Supongamos que f de x es 3x menos 1 por 2x más 2, ¿vale? Bueno, pues como ya sabemos derivar el producto por x y una suma, la derivada sería, recordemos que ahora esto sería g de x y en cambio este de aquí sería h de x. Así que nos ponemos a derivar y nos quedaría derivada del primero, derivada de g de x, que hemos dicho que sería 3x, la derivada es 3 y la derivada de menos 1 es 0. 3 por el segundo sin derivar, 2x más 2, más el primero sin derivar, que sería g, 3x menos 1, por la derivada del segundo, ¿vale? Que la derivada del segundo va a ser simplemente 2, igual que la derivada del primero era simplemente 2. Así que esto multiplicado por 2, ¿vale? Esta sería g' de x por h de x más g de x por h' de x, ¿vale? Esto sería la aplicación directa de la fórmula. Muy bien, pues esto ya nos quedaría nada más que simplificarlo. Que me quedaría que son 6x más 6 más 6x menos 2. O que es lo mismo, 12x más 4. Esa es la derivada de esa función. Y me preguntaréis, oye, profe, ¿y se podía haber multiplicado antes de derivar? Sí, no siempre va a haber una única manera de hacer las derivadas, ¿vale? En otras ocasiones lo que haremos será primero multiplicar y luego derivar, pero para eso ya necesitamos la fórmula de la potencia, que todavía no la hemos visto. Bueno, pues vamos a ver igualmente la derivada del cociente de funciones, ¿vale? El cociente de funciones, habíamos visto el producto de funciones, ahora vamos a ver el cociente de funciones. Bueno, pues si f de x es igual a g de x partido por h de x, entonces su derivada es un poco parecida a la anterior, pero no es exactamente igual. Sería derivada del primero por el segundo sin derivar. Ahora, en vez de un más es un menos, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo partido por el segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? Derivada del primero por el segundo sin derivar, derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo partido por el segundo al cuadrado. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo de cómo lo aplicaríamos, ¿sí? Supongamos que tengo esta función, f de x, y es, por ejemplo, 3x más 2 partido por 5x menos 1. Bueno, entonces, según la fórmula, tendríamos ahora, voy a ponerlo en negro, que se ve muy bien, derivada del primero, es decir, derivada del de arriba, que hemos dicho que la derivada es 3. Perdón, voy a cambiar de color, 3. Por el segundo sin derivar, es decir, por 5x menos 1. Menos derivada del segundo, que es 5, ¿vale? Perdón, menos el primero sin derivar, 3x más 2, por la derivada del segundo, que es 5. Y todo esto partido por la segunda función elevada al cuadrado, 5x menos 1. Recordemos que esta es la derivada del segundo y esta es la derivada del primero. Repito, derivada del primero, o sea, de g de x por el segundo sin derivar, ¿vale? Esto sería g' de x por h de x menos g de x por h' de x partido por h de x al cuadrado, ¿vale? Sería así la aplicación de la fórmula. Que siempre vamos a tener que simplificarlo, todo lo que podamos. Así que sería
15x menos 3 menos 15x más 10 partido por 5x menos 1 al cuadrado. Este de cuadrado de aquí abajo no es necesario desarrollarlo, ¿vale? De hecho, a veces nos va a interesar más tenerlo así. Aquí me quedaría 7 partido por 5x menos 1 elevado al cuadrado. Y habríamos acabado ahí. El cociente de funciones. Bueno, pues vamos a seguir viendo otras fórmulas de derivadas de las funciones elementales, ¿vale? Vamos con el g. La derivada de la función inversa de x, ¿vale? Si f de x es 1 partido por x, entonces su derivada va a ser menos 1 partido por x al cuadrado, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que f de x es 3 partido por x. Entonces su derivada, ojito, dices, es que aquí no hay un 1. Tened en cuenta que esto es lo mismo que 3 por 1 partido por x. Es decir, que lo que tengo es una constante por una función. Así que la derivada será la misma constante por la derivada de la función. Así que en este caso la derivada será 3 por la derivada de 1 partido por x, ¿vale? Que será menos 1 partido por x al cuadrado. O lo que es lo mismo, menos 3 partido por x al cuadrado. Y bueno, vamos a ver en general cuál es la derivada de la potencia, ¿vale? Si f de x es x elevado a n, siendo n, entonces su derivada va a ser n por x elevado a n menos 1, ¿vale? Cuando n pertenece a z, y ya está. Vamos a dejarlo así. Bien, vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tengo esta función, f de x igual a 2 por x al cubo. Bueno, recordemos que este 2 que está multiplicando es una constante, por lo tanto en la derivada se mantiene 2. Y ahora lo que tengo que derivar es este x al cubo, ¿vale? Este x al cubo lo tengo que hacer utilizando mi fórmula, que me dice que el exponente n pasa debajo multiplicando. Y lo que hacemos es que le restamos 1 al exponente para dejar la potencia. O sea que esto me quedaría como 2 por el exponente que baja, 3 por x elevado, y a este 3 del exponente le resto 1, ¿vale? 3 menos 1, que serían 2. Por lo tanto me va a quedar 2 por 3, 6, 6x al cuadrado. Esa va a ser la derivada. Y con todo lo que hemos aprendido, pues ya podemos derivar un polinomio entero. De forma que 3x cuadrado menos 2x más 1, su derivada sería, como hemos visto aquí, me quedaría el 3, que es una constante, multiplicando. Aquí al x al cuadrado, el exponente baja multiplicando, 2 por x elevado a 2 menos 1, que sería 1, menos la derivada de 2x, hemos visto que simplemente sería su coeficiente, menos 2, y la derivada de 1, hemos visto que como es una constante, su derivada es 0. Así que me quedaría aquí directamente (6x menos 2). Ojo, quería poneros algún ejemplo más, porque la potencia también sirve para hacer muchas otras derivadas. Por ejemplo, supongamos que tengo f de x es igual a 1 partido por x al cuadrado, ¿vale? Entonces, ¿verdad que esto es lo mismo que x elevado a menos 2? Así que a la hora de derivar, también lo podría derivar como una potencia. Y podría poner que entonces ahora la derivada va a ser menos 2 por x elevado, ojo, a menos 2 menos 1. Pero eso sería menos 2 por x elevado a menos 3. Que si lo vuelvo a poner en forma de fracción, me quedaría menos 2 partido por x al cubo. Es decir, que puedo utilizar esta fórmula de la potencia
también para valores negativos, ¿vale? Y como veremos más adelante, también lo vamos a poder utilizar para valores reales. De hecho, vamos a quitar esto de aquí en vez de z y vamos a poner directamente para valores de r. Y lo veremos cuando veamos las raíces. Bueno, todo esto que estamos viendo estas funciones que tenemos en la primera parte de la tabla, ¿vale? Si lo vamos visualizando, hemos visto la función constante, la función de identidad, un número por x, 1 partido por x y la potencia, ¿vale? Estas son las fórmulas que ya hemos visto. Os voy a marcar aquí. También hemos visto la suma de funciones, el producto de funciones y el cociente de funciones, ¿vale? Muy bien, pero ahora os vais a dar cuenta de que casi todas las funciones que están dentro del cuadro rojo tienen su correspondiente en el cuadro verde. Es decir, si yo aquí tengo la derivada de 1 partido por x, aquí voy a tener la de 1 partido por f, ¿vale? Y de hecho, las fórmulas de sus derivadas, menos 1 partido por x al cuadrado y menos f' partido por f al cuadrado, van a ser muy similares. Igual pasará con la potencia, ¿vale? Hemos visto que la derivada de la potencia es p por x elevado a p menos 1 y cuando es la potencia de una función va a ser p por f elevado a p menos 1 por f'. Y nos damos cuenta que lo único que cambia de una a otra, ¿vale? Es que siempre al final lo que está es multiplicado por f', ¿vale? Va a ser la diferencia entre una fórmula elemental y la fórmula de la función compuesta. Y esto todo viene de la regla de la cadena, que es lo que vamos a ver ahora mismo. La regla de la cadena me dice lo siguiente, que la derivada de la composición de dos funciones va a ser la derivada de la primera sobre la segunda por la derivada de la segunda. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues vamos a verlo con un ejemplo, ¿vale? Supongamos que tengo esta función, x cuadrado menos 2x, todo ello elevado al cubo. En realidad, yo lo que tengo aquí es una composición de dos funciones. Tengo un polinomio, pero ese polinomio está elevado a una potencia. Por lo tanto, tengo que f va a ser la composición de la potencia del polinomio. Es decir, g va a ser la potencia y h sería el polinomio. De modo que ahora para hacer la derivación de x cuadrado menos 2x todo y elevado al cubo, pues voy a aplicar mi fórmula. Hemos dicho entonces que la derivada va a ser la derivada del primero por el segundo por la derivada del segundo. O sea que tengo que derivar g, pero aplicado sobre x cuadrado menos 2x, y luego tengo que derivar x cuadrado menos 2x, que sería h. Muy bien, por lo tanto, ¿cuál es la derivada de g? ¿Cuál es la derivada de la potencia? Pues la derivada de la potencia sería 3 por lo que esté dentro elevado al cuadrado. Así que aquí tendría mi 3 por el polinomio elevado al cuadrado por la derivada de este polinomio, por la derivada de lo de dentro, ¿vale? Sería su derivada. Derivada de la base. ¿Vale? Así que simplemente lo que vamos a tener es esta fórmula de la potencia, pero aplicada a funciones. Que la derivada de una función elevada a una potencia, lo que hacemos es que bajamos este exponente multiplicando, a la función le restamos 1 en su exponente y por último multiplicamos por la derivada de la función, de la derivada de la base, ¿vale? Y esto es exactamente lo que hemos hecho aquí, ¿sí? Derivamos la función principal, que en este caso sería el cubo, sobre la base, que sería x cuadrado menos 2x, por la derivada de la base.
Bueno, vamos a hacer muchos ejemplos de estos para que lo tengáis bien visualizado, porque sé que al principio resulta un poquito confuso hasta que le vas cogiendo el truco. Entonces, a partir de ahora, cada fórmula que os dé elemental lo voy a aplicar también sobre una fórmula compuesta.